Muy bien, nuevamente con ustedes para seguir desarrollando Derecho Civil 2, Derechos Reales. En esta oportunidad vamos a ver el tema 13, la usucapión. Cuestiones preliminares, generalidades. Cuando estudiamos el tema de la posesión como poder de hecho, se vio que uno de los efectos es que esa posesión se puede transformar en un poder jurídico o en un poder de derecho. ¿Por qué? Porque la importancia del tiempo al sumarse a esa posesión daba lugar a la llamada usucapión, o lo que se conoció o que se conocía anteriormente y específicamente en Roma como la prescripción adquisitiva. ¿Qué es eso de la prescripción adquisitiva? No es más que otra subespecie de otra gran figura que es la prescripción. La prescripción es básicamente una acción devenida del pasar del tiempo, que puede significar o puede entenderse en un modo de adquirir los bienes o de extinguir una acción, siempre ligada a un derecho patrimonial. El vocablo prescripción viene de una voz latina, la prescriptio longi tempore. Los romanos utilizaban esta acepción para referirse a la posesión de largo tiempo, distinto a la prescriptio longuissimo tempore, que era una figura utilizada para referirse al dominio permanente de una persona sobre una cosa. Pero habíamos dicho que la usucapión es la parte positiva, o es una de las dos caras de la prescripción. La negativa era la extintiva liberatoria, es aquella que es un modo de extinguir una obligación. ¿Por qué? Por la inacción del acreedor durante determinado tiempo. ¿Qué tiempo? Aquel señalado por ley. El plazo de las prescripciones está en nuestro Código Civil determinado para diferentes acciones y hay diferentes plazos. Todo acreedor tiene 5 años para cobrar su crédito. Si en ese tiempo no se comporta como un acreedor diligente, si actúa negligentemente y no cobra, la ley lo castiga. Se extingue no su derecho, porque él sigue siendo acreedor, se le sigue debiendo, sino su acción, que es la facultad de acudir al órgano jurisdiccional a efectos de reclamar ese pago. Dicho de otra manera, la deuda va a seguir, pero lo que no va a poder es iniciar una acción para cobrarla. ¿Y por qué? Porque se va a volver un acreedor natural. La obligación se va a volver una obligación natural. Y esta es una obligación, que la veremos en la materia de obligaciones, limitada a la buena voluntad del deudor, a su bonomía, a su conciencia. Si quiere, cumple. Y si no, no cumple. Y en esas circunstancias, si el deudor acude a los órganos jurisdiccionales exigiendo el pago, simplemente el ejecutado va a plantear una excepción. ¿Cuál es la excepción? De prescripción extintiva. Y no va a dar lugar al pago.
Pero a nosotros en materia o en derechos reales nos interesa preocuparnos de la otra prescripción, del efecto positivo, la llamada prescripción adquisitiva. Hoy en día se llama usucapión. No ha cambiado todavía la posibilidad de seguir nombrándola así. Los romanos, la escuela alemana, los romanos la llamaban así, prescriptio longi tempori, pero la escuela alemana le pone usucapión, que también viene del latín, usus capere. Otros dicen no, viene del usus capione, pero básicamente los dos denotan la acción y efecto de poseer por mucho tiempo una determinada cosa. La usucapión se aplica exclusivamente a los derechos reales. El objeto de los derechos reales es una cosa. Bueno, nosotros ya la sabemos identificar como bien. Por eso es que lo estudiamos aquí en derechos reales. La usucapión es un modo de adquirir la propiedad de los bienes. Esto no es unánimemente aceptado. No hay un acuerdo. La doctrina francesa, inclusive la alemana y la italiana, dicen que sí, es un modo de adquirir la propiedad a título originario. Algunos, muy pocos, hablan de título derivativo. Nosotros vamos a ver cómo es en nuestra legislación. Básicamente Latinoamérica habla de título originario. ¿Por qué? Porque funda un nuevo derecho. Pero hay otros autores, bueno, la escuela italiana, la escuela argentina, la escuela chilena, la escuela peruana están en esa idea. Los venezolanos, algunos pensadores chilenos dicen no, es un modo derivativo. Va a ser muy interesante el análisis de sentencias constitucionales sobre el usucapión. Muchos de nuestros jueces entienden que la usucapión deviene siempre de alguien, es decir, que hay que demandar siempre a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Se presume que el propietario. Y si estamos demandando a alguien y le ganamos a ese alguien, obviamente que no podría ser a título originario. Tendría que ser a título derivativo, pero lo veremos en su momento. Concepto de usucapión. La usucapión es el modo de adquirir la propiedad de bienes inmuebles, pero también de muebles corporales, por la posesión continuada y el transcurso del tiempo exigido por ley. ¿Por qué es importante y cuál es la utilidad de estudiar la usucapión? Este instituto pero tan controvertido. Desde el derecho romano hasta ahora, los juristas que se dedicaron a su estudio manifestaron que es uno de los institutos más importantes del derecho civil. Gayo, Paulo, Ulpiano, Papiniano, Doroteo, Pomponio, ya hablaban de que la prescripción adquisitiva y también, obviamente, la extintiva era la patrona del género humano. Estos
ya per se estaba dando cuenta de la importancia de la usucapión. Los clásicos franceses, Tronchet, Portalis, pero fundamentalmente Bigot de Proveneur, en la exposición de motivos del Código Civil francés sostiene que de todas las instituciones del derecho civil, ninguna es más importante que el usucapión. Fíjense cuánta importancia se le da. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? Los bienes están en el torrente circulatorio económico del mundo. Los bienes pasan de mano en mano. La teoría, los clásicos, sostenían que la propiedad es eterna, que la propiedad es perpetua. La propiedad per se, la propiedad en sí misma, no esa propiedad adscrita a determinada persona, porque sabemos que se puede vender, porque son bienes que están, que son res in commercium, y por eso están en circulación entre los hombres. Entonces los bienes son vendibles, pero la propiedad podría catalogarse bajo ese pensamiento como perpetua. ¿Eso a qué lleva? Los que adquieren un bien normalmente adquieren de quien presumen que es el legítimo propietario. De hecho, de otra manera, cuando alguien compra un bien, se presume que lo está adquiriendo del que es su propietario. Es lo normal. Pero puede suceder, y sucede muchas veces, que esa traslación natural se altera. ¿Y por qué se altera? Porque se adquiere de quien no es el propietario. El que le había transferido no había sido el propietario. El comprador de buena fe pensaba que era así. Entonces resulta que esa propiedad se ha transferido en contradicción a la ley. Eso va a dar lugar a que el verdadero propietario, comportándose diligentemente, reclame el ejercicio de su derecho de propiedad. Pero si no pasa eso, si no sucede eso, si el verdadero propietario se comporta negligentemente, no actúa, no acciona, no reclama y deja pasar el tiempo, este comprador, este poseedor, este comprador de buena fe, sí, pero engañado, que había comprado de quien no era su legítimo propietario, tiene una acción. Esa acción jurisdiccional es la usucapión. Y con el paso del tiempo, aquel que entró por la ventana se vuelve el verdadero propietario. Y, no sé si el verdadero propietario, pero sí el propietario, porque el verdadero propietario era el que realmente no accionó. Ese tenía que demandar su derecho, tenía que pedir la restitución de la cosa, debía pedir, en fin, varias acciones, nulidad, reivindicación, y no lo hizo. Pero ¿por qué el derecho comete, entre comillas, esa injusticia? ¿A qué se debe que el derecho avale ese robo de la propiedad? Hay que entender que el derecho busca la paz social.
la convivencia social. El derecho es el eterno pacificador, está ahí para llevar armonía a las personas. Es cierto, Colin, Capitán y algunos clásicos decían, esto es una expoliación, o parecería, no lo afirmaban tajantemente. Parecería una expoliación porque está perjudicando al legítimo propietario. Lo cierto es que la usucapión evita conflictos. ¿Por qué razón? Porque sin la usucapión siempre estaríamos en conflictos. Habría multiplicidad de juicios sin importar el tiempo, problemas. Por esa razón que aquí también entra el tema de la diligencia, obviamente con su antítesis, la negligencia. El verdadero propietario debe ser diligente. Y si actúa negligentemente, la ley le dice, qué pena, le aplica el aforismo romano, nemo auditur propiam turpitudinem allegans. No venga pues ahora a reclamar, ya es tarde, se fue el tren. Punto 3, importancia y utilidad. La importancia radica en que da seguridad, da tranquilidad, da paz. Parecería que es un modo de adquirir a título originario, porque no hay un causante. ¿Por qué no hay un causante? Porque ese verdadero propietario normalmente se ha despreocupado, ha dejado pasar el tiempo que la ley prescribe. El tiempo. 50 años antiguamente, 30 años posteriormente. En otros países sigue. 20 años también. 10 años aquí en Bolivia. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. La ley castiga la negligencia y busca que esa persona que ha vivido durante todos esos 10 años, vamos al ejemplo boliviano, pueda perfeccionar su derecho mediante la usucapión. Porque ya les dije, puede haber sucedido también que de buena fe haya comprado de quien no era el propietario. Y ha estado rezando esos 10 años que no aparezca el verdadero propietario. Inmediatamente se cumplió el tiempo establecido por ley, inicia un proceso de usucapión. ¿Para qué? Para que su derecho propietario se perfeccione. Esa es la utilidad. La usucapión es un instituto de orden público. Ya no es un instituto de orden meramente privado que solo interesaba a aquel que tenía necesidad de satisfacer o de garantizar ese derecho. Meramente privado, ya no. Ahora lo que hace es cuidar los intereses de la sociedad, la paz social, la convivencia social. Por eso es de orden público. Y además, al ser de orden público, su cumplimiento y observancia es obligatoria. Cualquier violación o alteración es nula de pleno derecho. Punto 4. Bienes y derechos susceptibles de usucapión. Por regla general, todos los bienes muebles e inmuebles son susceptibles de usucapir. Esa es la regla. Por excepción, no son usucapibles los bienes incorpóreos. ¿Por qué razón? Porque nadie puede tener una posesión material de la idea, del conocimiento. No pueden ser objeto de usucapión también los bienes de dominio público, los bienes de patrimonio del Estado, del municipio, las prefecturas o instituciones públicas. Tampoco se pueden usucapir
los bienes poseídos en lo proindiviso, como los derechos de los propietarios o comuneros o condóminos. En este punto hay una jurisprudencia peruana que dice que un copropietario puede usucapir bienes hereditarios. Es muy interesante. En alguna oportunidad tendríamos que analizar esa jurisprudencia extranjera para ver si es posible. El fundamento es muy importante y le da realmente importancia a la posesión, especialmente al corpus. El animus va quedando un poco rezagado en este sentido, porque si un bien es heredado por 4 hermanos y ese bien está solamente habitado, vamos a suponer que es un inmueble, por una persona, después de 10 años, de acuerdo a esa doctrina peruana, puede usucapiar. Pero ese es otro tema que lo comento porque vino la idea. Tampoco se puede usucapir los bienes declarados por ley del patrimonio del Estado, como joyas, pinturas, obras de arquitectura, obras de arte mayor, obras que pertenecen a la historia del país, ¿no? No se puede usucapir tampoco el cuerpo humano o partes del cuerpo humano. Obviamente, aquí hay una tendencia que sostiene que algunos elementos del cuerpo humano se convierten en bienes. En esa tesitura no faltará quienes digan, ay, si son bienes, se puede alegar el usucapión. Complicadito. Los únicos derechos susceptibles de usucapión son los derechos reales, porque, reitero, el objeto de los derechos reales son los bienes. Mutatis mutandi, razonando en contrario, no serán susceptibles de usucapión los derechos personales de crédito u obligacionales. Estos derechos de crédito u obligacionales son absolutamente derechos personales, por eso es que no se pueden usucapiar. Ustedes imaginan que alguien le diga, yo hace 10 años que me siento que tú me debes y voy a usucapir ese derecho de cobranza. No, locura total. Tampoco se puede usucapir derechos de autor. Hace 5 años que vengo plagiando el libro del doctor Chirveches, razón por la cual ya tengo el derecho de autor. No es así. Punto quinto, condiciones generales para que exista la usucapión. Lo primero es el transcurso del tiempo. Nuestra legislación, la legislación boliviana, reconoce 2 clases de usucapión. Adquisitiva, obviamente. En la prescripción adquisitiva, aclaro. La ordinaria y la quinquenal. Perdón, la ordinaria o quinquenal y la extraordinaria o decenal. La ordinaria o quinquenal antes era de 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. Y la decenal, como les decía, era de 30 años. En suma de 50 años. Muy difícil. Mucho tiempo. Obviamente que tenía mucha lógica. Cuando Roma se hace un imperio, pues crece increíblemente. Y realmente podía pasar mucho tiempo antes que alguien vaya a ver sus propiedades desde Roma hasta las Galias. Muy lejos, mucho tiempo. La idea es, o la pregunta es, ¿por qué se estará rebajando el tiempo?
¿Será que antes vivían más que ahora? Podría ser una explicación. ¿O será que ahora el tiempo pasa más rápido? Y además, esa situación de ansiedad, de incertidumbre, no debe estar mucho tiempo encima de una sociedad. Esto es motivo de análisis y una pregunta específica. Este tiempo exige una posesión. Y vemos en el 5.1 posesión continuada. Hemos dicho que la posesión es una cuestión de hecho, una cuestión fáctica, actos materiales que se ejercen sobre una cosa. Y la posesión continuada es la posesión útil, civil, legítima. Implica que una cosa está sometida al dominio de un sujeto en el momento que éste lo requiera. En el momento que lo requiera. La práctica de este ejercicio es constante, pero puede ser discontinua. Lo importante es que haya esa potestad, ese dominio, como hablaban antes en Roma y que todavía en la legislación argentina se mantiene, ese dominio sobre la cosa. Ese dominio habla de una posesión continuada, bajo la idea de que normalmente se está buscando o se está poseyendo en un tiempo bastante largo. El artículo 88 del Código Civil habla de las presunciones de posesión. Esto lo hemos visto. Repetimos. Primero, se presume la posesión de quien ejerce actualmente. Se presume la posesión de quien ejerce actualmente el poder sobre la cosa, siempre que no se pruebe que comenzó a ejercerlo como simple detentador. Segundo, el poseedor actual que prueba haber poseído antiguamente se presume haber poseído en el tiempo intermedio, excepto si se justifica otra cosa. Tercero, la posesión actual no hace presumir la posesión anterior, pero si hay título que fundamente la posesión, se presume que ha poseído en forma continua, desde la fecha del título, salva la prueba contraria. Obviamente, es una presunción, pero es una presunción juris tanto. La continuidad es un factor relevante. ¿Por qué? Porque se demuestra que el corpus y el animus se han mantenido durante todo el tiempo con la idea justamente de transformar esa posesión en un derecho de propiedad. Quizás al principio no conscientemente, pero de alguna manera, buscando eso. La continuidad es un factor relevante porque la posesión se presume continua. Y las usucapión, tanto la ordinaria como extraordinaria, requieren eso. La continuidad en el ejercicio. No tiene que haber un corte, un quiebre. Tiene que haber continuidad. ¿A qué se podría pensar el tema de la posesión bajo el Gehöre ideal alemán? Y sí, se da muchas veces, porque puede suceder que un padre esté poseyendo y por razones de trabajo se vaya a otro lugar, pero quedan sus hijos poseyendo. Él no posee por cuenta propia, sino a través de otro. Eso es el Gehöre ideal alemán. Punto 5.2. Transcurso del tiempo. ¿Qué importancia tiene esto? Vital. En el tema 19 vamos a ver el tiempo y aquí vemos una aplicación. El tiempo ya nos ha dado la posibilidad de tener dos variables, la usucapión quinquenal u ordinaria
quinquenal u ordinaria, que es el modo de adquirir la propiedad de un bien inmueble, solo de un bien inmueble, no es aplicable a bienes muebles. A ver, ¿cómo es esto? Habíamos dicho que normalmente la adquisición de la propiedad es a título derivativo, es decir, que alguien le vende a otra persona. Pero cuando alguien adquiere un bien de quien no era su verdadero propietario, gana la adquisición mediante la usucapión, la adquisición de la propiedad mediante la usucapión, computable de acuerdo al artículo 134 del Código Civil desde las 0 horas del día siguiente. Normalmente, el que ha comprado de alguien que no era su legítimo propietario, se entera muy después. Si afortunadamente han pasado más de 5 años, puede interponer la usucapión como acción o como excepción. Pero si no han pasado los 5 años, ahí es un verdadero problema. Un problema que en materia procesal se va a ver en su momento. ¿Qué condiciones requiere esta usucapión quinquenal u ordinaria? Leamos primero el 134 del Código Civil. Usucapión quinquenal u ordinaria. Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a su favor, poseyéndolo durante 5 años contados desde la fecha en que el título fue inscrito. Ojo, habla del título inscrito. Obviamente no en el registro de derechos reales. Por eso quiero que quede bien claro, no en el registro de derechos reales, porque eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no se podía inscribir un título de quien, mediante una traditio de quien no era su verdadero dueño, sino simplemente de un documento base, público o privado, porque aún así han cometido muchas veces falsificando muchas cosas, y a veces hasta sí falsificando, es verdad, hasta falsificando el título, se han logrado inscribir en derechos reales, pero después de serias pesquisas se vio que había pues otro registro anterior. Especialmente cuando la Oficina de Derechos Reales estaba manejada de forma tan corrupta, no hablo de estos tiempos recientes, que los hubo, sino de muchos más anteriores. Condiciones. Primero, un justo título, es decir, el acto idóneo traslativo del derecho de propiedad. Segundo, buena fe. El que ha comprado tiene buena fe. Él creía que le había vendido el legítimo propietario. Tercero, posesión continuada, pacífica, ininterrumpida, ya lo vamos a ver. Y cuarto, el transcurso de los 5 años. 5 años desde que ha comprado el documento, pero no pudo inscribirlo, o desde que ha comprado el documento y lo habría inscrito en el registro de derechos reales. La consecuencia del usucapión es que éste perfecciona el derecho de propiedad. A ver, esto de perfeccionar el derecho
es básicamente un recurso del derecho tributario, pero lo utilizaremos. Ese título que tenía de compraventa de un bien inmueble, lo único que hace es darle un cariz, un barniz, no solo barniz, sino la esencia de legalidad. El modo de adquirir la propiedad mediante el usucapión, en este caso usucapión quinquenal u ordinaria, determina que aquella persona que había comprado de quien no era el legítimo propietario, ahora perfeccione ese derecho de propiedad y pueda realmente, si estaba ya inscrito, ratificar eso mediante la sentencia de usucapión y si no estaba inscrito, inscribir a su nombre. Pero no es solo la usucapión quinquenal, está también la usucapión decenal. En la usucapión decenal, que es un modo también de adquirir la propiedad, pero ahora por la posesión continuada, pacífica, por el transcurso de 10 años. Antes lo que era treintañal, ¿no? O treintenal, como decían. Ahora los 10 años. Los 10 años se computan desde las 0 horas del día siguiente que se entró en una posesión material fáctica del bien. Aquí hay dos condiciones fundamentales, que es el transcurso del tiempo, por 10 años, y la posesión continuada. Obviamente en los juzgados los jueces ahora piden muchas más cosas. Pero básicamente, de acuerdo al artículo 138, que dice, usucapión decenal o extraordinaria, la propiedad de un bien inmueble se adquiere por solo la posesión continuada durante 10 años, solo. Es lo que la ley dice. La base de la acción es la ley. Les comento esto para que cuando se esté en un proceso de usucapión, ustedes van a ver una serie de matices de los jueces que van desvirtuando, que tienen mucha lógica algunos, pero van desvirtuando la legalidad de la usucapión. Punto 6. Reglas comunes para la usucapión. A ver, 6.1. Comienzo de la prescripción. ¿Desde cuándo? El artículo 1493 del Código Civil Boliviano dice, comienzo de la prescripción. La prescripción comienza a correr, obviamente, no debía ser así, debía decir, comenzará a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. Creo que es más conveniente entender en la primera parte, desde que el derecho ha podido hacerse valer. ¿Por qué razón? Porque si usucapimos o queremos prescribir, queremos usucapir una propiedad que hace 40 años, está abandonada, y entramos hoy día nosotros, ¿ya podríamos usucapir de acuerdo a esto? ¿Por qué? Porque el titular ha dejado de ejercer ese derecho hace 40 años, no. Tenemos que pasar los 10 años que la ley exige. Suma o incorporación de posesiones. Un poco de esto ya lo hemos visto, pero lo reiteramos. Puede suceder que una persona esté todo el tiempo que la ley exige, pero puede suceder que no también, que vayan cambiando. Entonces, ¿qué sucede si alguien que estaba poseyendo por alguna circunstancia deja de hacerlo?
y se lo da como en el caso que he puesto, el padre al hijo. La posesión que tenía su causante, es decir, su causante natural, es decir, el padre, se suma a la posesión que el hijo tiene. Eso es suma de posesiones. Y las dos sumatorias van a ir de acuerdo a la búsqueda de la usucapión. Si era una usucapión decenal o extraordinaria, y el padre estuvo 6 años y el hijo 4, la sumatoria de los dos le permitirá al hijo acudir a la usucapión para la adquisición de ese derecho de propiedad. En los sucesores a título universal, siempre hay un causante y un causaviente. Si el causante era de buena fe y su causaviente también es de buena fe, gana a su favor la usucapión quinquenal. Este podía estar 3 años y el otro simplemente necesitaba 2 años. La buena fe tiene, pues, de acuerdo al 1279 del Código Civil, tiene la idea de ser muy respetada y tiene que hacerlo. Otro ejemplo de sumatoria es esta. Si el causante era de buena fe y el causaviente de mala fe, porque este ya sabe que su padre no era el verdadero propietario. Sabe que se metió a un lugar que es a sabiendas de que no era suyo. No hay suma de posesiones para la quinquenal, pero sí para la decenal. Esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque lleva a que haya una serie de ejemplos que en mi libro 1391 preguntas y respuestas de derechos reales las desarrollo de forma más amplia. Interrupción del usucapión. ¿Qué se entiende por esto? Interrumpir significa la acción y el efecto de paralizar, de frenar, hacer desaparecer algo. Cambiar una situación. ¿Para qué hay que interrumpir la posesión? Justamente para borrar los efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Del transcurso del tiempo. Aquellos que estén interesados en que no opere la usucapión deben interrumpirla. El verdadero propietario, ese que habíamos visto que era negligente, ahora ya no, ahora es diligente. Interrumpe la posesión. La interrupción es un efecto previsto por la ley. ¿Por qué? Porque lo que está buscando este propietario es simplemente que su derecho no sea observado, conculcado. O como decían los clásicos, que no se consume el robo. Hay dos causas. La interrupción es natural cuando un tercero, contra la voluntad del poseedor, le priva del ejercicio de los actos materiales y se apodera. Este poseedor tiene dos opciones. Puede ejercitar la acción de recuperar la posesión y tiene 1 año. Y si en 1 año no actúa, también el tiempo le castiga. El derecho castiga la negligencia. El artículo 137 habla de la interrupción por pérdida de la posesión.
Primero, en particular, la usucapión se interrumpe cuando el poseedor es privado de la posesión del inmueble por más de un año. Segundo, la interrupción se tiene como no ocurrida si dentro del año se propone demanda para recuperar la posesión y éste es recuperado como consecuencia de aquella. Esta es la interrupción natural. En cambio, la interrupción civil, porque actúa el hombre, quien interrumpe normalmente el tercero propietario. El verdadero propietario. ¿Por qué? Porque le interesa conservar su propiedad. Interrumpe con cualquier tipo de demanda judicial, ante cualquier juez, así no sea competente. Esto es un poco raro porque normalmente ahora con la ley 025 de la ley de organización judicial, ley del órgano judicial, ya no, las reglas de competencia son muy claras, tendrá que pedirle al juez exacto, al juez público civil y comercial. Desde el día en que lo notifica con esa demanda, se interrumpe. Pero no solo eso, también lo puede hacer con una simple carta notariada. El artículo 1503 del Código Civil ya lo materializa de esta forma. Interrupción por citación judicial y mora. Primero, la prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. Segundo, la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor. Carta notariada. Ese es el otro acto. Pero esta interrupción no siempre es efectiva. ¿Por qué? Porque hay casos en los que la ley prevé que la interrupción civil se tiene por no ocurrida cuando la notificación con la demanda se declara nula. ¿Por qué? Porque ha habido fraude o alguna circunstancia dolosa, dañosa para el posesor. Porque puede ser que esté poseyendo en Miraflores y lo notifican en el Alto. Es una causal de nulidad, se tiene como no operada. Otro caso es que si se demanda y se abandona la demanda, dejan que opere la perención de instancia, la caducidad ahora. Normalmente los jueces, con sus famosos previamente, y que son muchas veces necesarios para el saneamiento de la demanda, muchas veces, otras no tanto. Otras son una excusa para dar largas al asunto. Solicita que se cumpla con alguna complementariedad y no se lo hace. Se tiene por no presentar la demanda, entonces no se ha interrumpido. El artículo 1504, ineficacia de la interrupción, dice: la prescripción no se interrumpe, 1, si la notificación se anula por falta de forma o se declara su falsedad. 2, si el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia, con arreglo a la procesalidad civil. Antes era procedimiento, ahora la 439. 3, si el demandado es absuelto de la demanda. Pero ¿cuándo puede el propio posesor interrumpir? Varias veces. Primero, una cuestión fáctica, devolviendo la cosa al propietario, reconociéndole su derecho. Sí, puede ser que diga, sí, ¿sabe qué? Yo tenía necesidad de estar en esta casa, pero cuando yo entré no había nadie y ahora que usted llega, sí, está bien, los documentos son suyos, me voy a ir, no hay problema. Ahí interrumpe por reconocimiento propio del derecho. El 1505 dice interrupción por reconocimiento del derecho y reanudación de su ejercicio.
La prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga aquel contra quien el derecho puede hacerse valer. También se interrumpe por reanudarse el ejercicio del derecho antes de vencido el término de la prescripción. Punto 6.5. Suspensión de la usucapión. ¿Qué es suspender? Suspender es dejar algo en statu quo. Algo quedó paralizado. No desaparece, solo está sujeto a una condición. La suspensión es un efecto de la ley por el cual el tiempo que estaba ganando el poseedor se mantiene intacto. Pero por alguna causa expresamente prevista en el texto de la ley se suspende. No corre mientras esa causa no se resuelva. Es lo que decía, se queda en statu quo. ¿Esta suspensión será inocua o favorecerá a alguien? Definitivamente favorece al propietario, perjudica al poseedor. ¿Por qué razón? Porque evita que el tiempo siga pasando. Da una serie de causas el artículo 1502 que lo vamos a leer, pero la única aplicable a la usucapión, es decir, a la prescripción adquisitiva, es la 1. El resto lo vamos a leer, pero está fundamentalmente más orientada a la prescripción extintiva o liberatoria. Artículo 1502. Excepciones. La prescripción no corre. 1. Esta es la que se aplica a la usucapión. Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio de la República hasta 30 días después de haber cesado en sus funciones. Estamos queriendo usucapir un bien inmueble de un diplomático, de un agente consular o de lo que fuere. Para ellos es. El 2, como les dije, es para la otra prescripción. 2. Contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo hasta que la condición se cumpla o el día llegue. 3. Contra el heredero con beneficio de inventario respecto a los créditos que tenga contra la sucesión. 4. Entre cónyuges. 5. Respecto a una acción de garantía hasta que tenga lugar la evicción. 6. En los demás casos establecidos por ley. Usucapión de bienes muebles. Es raro, pero hay. Aparentemente parecería que la usucapión fundamentalmente va a los bienes inmuebles, y es cierto. ¿Por qué razón? Porque para los bienes muebles la regla del artículo 100 está por encima de cualquier otra situación. Cuando se trata de bienes muebles no se puede aplicar la usucapión quinquenal, porque la sola posesión vale por título. Pero esto no sirve para todos los casos, porque no siempre se obtienen bienes muebles de buena fe. Muchas veces se obtienen hurtando, robando, apropiándose de cosas ajenas. Si se trata de un poseedor de mala fe, cuando este poseedor es de mala fe necesita ganar a su favor la usucapión, y la gana por 10 años. Eso dice en el 149. Poseedor de mala fe. El poseedor de mala fe adquiere por usucapión la propiedad de los bienes muebles mediante la posesión continuada por 10 años. Ahora, ¿se puede usucapir bienes muebles sujetos a registro? El artículo 150 dice, primero,
quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un bien mueble sujeto a registro de alguien que no es su dueño, hace suyo el mueble por usucapión poseyéndolo durante 3 años contados desde la fecha en que el título fue inscrito. Segundo, si no concurren las condiciones anteriormente señaladas, la usucapión se cumple por el transcurso de 10 años. Está claro. Entonces esto hace de que si no tiene un justo título ni buena fe y solamente posesión continuada, los bienes muebles requieren 10 años también, igualito que los bienes inmuebles. Muy bien, con esto hemos terminado este tema tan importante que es la usucapión e inmediatamente vamos a pasar al tema 14, efectos y reglas especiales del usucapión. Eso será en el próximo vídeo. Muchas gracias.